La pregunta es siempre qué debe entenderse como comprensión de lectura. ¿Cuál es su definición? La lectura es un eficiente medio de comunicación humana. Bueno, hay un sinnúmero de comunicaciones que tiene el ser humano, ¿no? Una de ellas es la lectura, en cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos sustanciales. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Debemos notar con su respectivo marcador. Bien, como tú verás, los dos aspectos sustanciales, uno es de orden físico, ¿no? Mediante la percepción visual de un texto escrito. En cada uno de estos aspectos hay limitaciones. Por ejemplo, en el de orden físico es de acuerdo a tu visión, ¿no? No todos tienen la misma visión. Algunos tienen mejor observación que otros, los cortos de vistas, los miopes, los presbitas, los hipermétropes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de orden intelectual sería, pues, por ejemplo, ¿cómo podría comprender mejor alguien que no ha tenido anticipadamente conocimiento del tema? Si nosotros hablamos del tema de los personajes del Perú, o sea, personas importantes del Perú, personas que han aportado al Perú, si nosotros conocemos ese tema, cuando nos den una lectura sobre ese tema, pues vamos a desarrollarlo mejor, vamos a tener más criterio para desarrollar. O sea que un adelanto de lo que tiene el tema, eso sería una ayuda en la comprensión de cualquier persona, comprensión de cualquier texto. Si nosotros desconocemos el tema, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la limitación en orden intelectual? Bueno, en orden intelectual la limitación sería tener menor cultura. Profesores, si una persona tiene poca cultura, o sea, nunca va a progresar. No, porque en cada lectura vas sumando tu conocimiento, tu cultura, ¿sí o no? Entonces, si tú lees bastante, pues lógicamente vas a tener bastante cultura, vas a ampliar. Puedes empezar de cero, pero igual vas a ascender con rapidez de acuerdo a tu dedicación, ¿no? Es por eso que no solamente hay que saber leer, sino también para dominar hay que practicar, ¿no? Mínimo 15 minutos diarios. Pero cuando no se practica, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Es como por ejemplo en la maratón. Una maratón, la pregunta es, de todos los que estamos acá, todos sabemos correr. De repente con mayor técnica o menor técnica, pero todos sabemos correr. Pero ¿cuántos podrán durar toda una maratón que son 42 kilómetros? Algunos nunca llegarán, ¿no? Porque no están en condiciones físicas, ¿no? Entonces, por eso la práctica es importante. Y en esta maratón que yo me refiero, ¿alguno de ustedes practica? No practica, ¿no? Unos cuantos practicará para 6 kilómetros, 12 kilómetros, ¿no? Pero la mayoría no practica para esa cantidad, ¿no? Entonces hay que practicar, ¿no? El, una de las pautas o de los tips que podríamos decir, que podría yo decirles, hacerles conocer o darles, es que con la práctica, con la ejercitación de la lectura, nosotros vamos a tener mejor performance, o sea, mejor rendimiento. Pero ya depende de nosotros, pues, ¿no? Ya no depende de que seamos inteligentes o no, porque es un mito lo que se ha creado alrededor de lo que es la inteligencia, ¿no? Porque todos tenemos la capacidad de ser inteligentes, pero lo que pasa es que no todos lo hemos entrenado, ¿no? Imagínate, si todos los seres humanos, o vamos a ceñirnos solamente a los varones, si todos los varones tenemos la misma cantidad de músculos, raro que alguien tenga una amputación, eh, si todos tenemos la misma cantidad de músculos, ¿por qué no tenemos el cuerpo de Conan el Bárbaro, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no hemos practicado con nuestros músculos. Así de simple. Es decir, que mientras nosotros practiquemos más, nuestras capacidades van a incrementar. Van a incrementar.
Por eso es que cuando nosotros nos dan un texto o nos dan un examen que tiene 3 textos o 4, vamos a llegar al primero con buen rendimiento, con buena resistencia, pero con los 3 últimos no va a pasar nada. Por eso es importante practicar, ¿no? Y otro ejemplo más, ¿no? ¿Qué pasa si una persona lee todos los días un texto, una lectura, con sus 5 preguntitas? Si leyera un texto todos los días, al año habría leído 365 textos. Eso sí ha leído un texto nada más, ¿no? Ahora, si una segunda persona no ha leído durante todo el año ni un solo texto, date cuenta la diferencia. El primero leyó 365 textos y el segundo no leyó nada. ¿No crees que esa diferencia en la lectura va a tener, digamos, un resultado, ¿no? Un resultado negativo en el que no ha leído y un resultado positivo en el que sí ha leído. Y esa diferencia entre los dos es enorme, ¿sí o no? Es enorme. O sea, la suma de cada lectura al final del año va a ser pues considerable, ¿no? Y simplemente esa es la solución, ¿no? Aquí no hay que yo soy inteligente, tú no eres inteligente, yo respondo más, tú no respondes más. No, eso nada tiene que ver. Lo que tiene que ver es el sacrificio, el esfuerzo que hemos realizado en el campo de la lectura, nada más, ¿no? Bueno, esa es una de las recomendaciones que yo les daría, ¿no? Acuérdate que todo aquello que no se usa disminuye sus capacidades, sus funciones. Si tu cerebro no lo hace funcionar, si tú quieres hacerlo descansar siempre, si no quieres pensar, no quieres reflexionar, tu cerebro se va a achicar, ¿no? Vas a estar como esas señoras que paran en su casa, que solamente saben cocinar y solamente ven novelas, nunca piensan, porque no hacen uso de ¿no? de la capacidad intelectual. Ustedes todos los días están estudiando, su capacidad intelectual ha incrementado, pues de hecho, ustedes no se han dado cuenta, pero sí ha incrementado de todas maneras. Bueno, entonces, acá dice que en el orden intelectual, aparte que el encargado está encargado de la comprensión, o sea, del entendimiento de lo que dice el autor, ambos aspectos deben estar siempre en íntima, mira, los dos deben estar interactuando, o sea, relacionándose. Tienen tal importancia que el desarrollo de ambos, o sea, de los dos, tanto físico e intelectual, cuando trabajan juntos, deben siempre trabajar juntos mediante una sincronización. Sincronizar, pues, es cuando dos cosas lo ubicas en el mismo tiempo de funcionamiento. Por ejemplo, sincronización sería, a ver, eh, tú miras, repasas visualmente y tu cerebro también está pensando. Ahí está la sincronización. Porque muchas veces, por ejemplo, yo quiero leer lo que está en esta pantalla nada más. Yo al leer me voy a demorar mucho más que si yo lo hiciera mentalmente. Si yo hago la lectura mental, me voy a demorar menos. Entonces tiene que haber una sincronización entre esas dos capacidades, entre lo que yo puedo hacer mentalmente o pronunciando, ¿no? Es más, cuando yo lo leo de manera silenciosa, sin mover la boca, sin mover los labios, nada, mi cerebro va a ir a una velocidad y esa velocidad va a ser mayor, o sea, voy a ser más veloz a medida que yo practique y sincronice mi pensamiento con mi capacidad visual, ¿no? Mira, y un ejemplo nada más, para leer esto, algunos demorarán de repente 15 segundos, otros 5 segundos, al revés, o mejor dicho, a la mitad, ¿no? Bueno, entonces cuando sincronicemos, vamos a lograr el resultado positivo que es la eficacia. O sea, trabajar menos y rendir más. Eso se llama eficacia. Y este procedimiento complejo de percepción visual más la comprensión del texto se llama lectura. Ahí está, ese es el nombre. Quiere decir que ya hemos leído, ¿no? Bien, es un proceso mental y también es un proceso físico, donde depende también de nuestra visión y de nuestra capacidad de entendimiento, ¿no? Eso es la comprensión de lectura. Y que voy a ser un campeón a medida que yo haya practicado más. Bien, vamos a ver la estructura.
La estructura de un texto tiene estos elementos importantes. Estos son los siguientes componentes: la idea principal, la idea secundaria y las informaciones de tercer orden, conocidas también como informaciones puntuales, ¿no? Tercer orden o puntual es lo mismo, ¿ya? Tengo tres elementos. Ahora, pero a esto le podemos sumar algo más. Podemos a su vez señalar como elementos vinculados con el texto al tema, al título. También. Es lo que llamamos jerarquía textual. Seguimos con la estructura. Hablemos ahora de la idea principal. La parte medular de todo texto expresa conceptualmente el texto desarrollado. Y aquí hay cuatro características de la idea principal. Primero, es aquella que expone su contenido más importante. Estamos hablando de la idea principal, ¿eh? Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. Y también la idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis o detallamiento, ¿no? Ni tampoco fórmula, ejemplos u otras especificaciones. Se distingue ni formula ejemplos, o sea, no formula ejemplos, tampoco formula otras especificaciones. Se distingue además la idea principal de las otras ideas que conforman el texto, porque si la excluimos, ¿qué pasa si yo saco la idea principal de un texto? Simplemente las demás ideas quedarían desvinculadas. No tendría sentido el texto, sin demasiado sentido o dirección. Es como si yo le sacara el esqueleto a un cuerpo humano, ¿no? Imagínate que a un cuerpo humano le saquemos el esqueleto, toda esa masa de carne y grasa se desploma, ¿sí o no? Se desploma. Cabe señalar que no hay que confundir, ¿no? Que la idea principal se expresa en forma de oración, ¿ya? La idea principal se expresa en forma de oración. Ahora hablemos de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son asuntos de información que complementan, mucho ojo, a la idea central. O sea, van a ser como una especie de extensión, ¿no? O un detallamiento o explicación de la idea principal. Es como su auxilio de la idea de la idea principal, ¿no? Las ideas secundarias vienen a ser como elementos auxiliares, elementos de auxilio de la idea principal. ¿Cuántas pueden ser? La idea principal es una, ¿no? Bueno, hay varias principales, pero hay una más principal que todas. Pueden ser, en el caso de las secundarias, no. En el caso de las secundarias no hay una, hay varias. Pueden ser más específicos en torno a la idea principal. O sea, detalles específicos, ¿ya? Es la característica de la idea secundaria. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, de detallar o explicar o desarrollar la idea principal. Esa es la función, la finalidad de las ideas secundarias. Ahora hablemos del tercer grupo que hemos hecho una listita, hicimos, y es el tercer elemento. Las informaciones puntuales o ideas de tercer orden son aquellas informaciones puntuales conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden. Están conformadas por datos concretos. Datos concretos, estamos hablando de nombres propios, ¿no? Como nombres, comparaciones, fechas, acontecimientos menores, incluso comentarios y otros. Cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales, o sea, puede tener más de una información puntual. Cada idea secundaria estoy hablando. Ahora vamos al elemento que hemos agregado, ¿no? Que al final agregamos en nuestro cuadrito, ¿no? En nuestra listita. Bien, acá tenemos al tema. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Ojo, expresa de manera más breve todo lo que hemos dicho. Usualmente se termina el tema planteándose la siguiente pregunta:
¿Te acuerdas tú cuando hago esta pregunta? ¿Qué asunto trata el autor? ¿No? Es parecido a preguntar de qué trata el autor, ¿no? Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto. No obstante, eso no significa que necesariamente se refiere a una persona. No, no necesariamente tiene que ser a una persona porque buscamos el sujeto. No, porque el sujeto también puede ser un animal, puede ser una, por ejemplo, la clasificación al mundial, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de una epidemia también, ¿te das cuenta? Bueno, pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad concreta o abstracta. Ojo, puede ser abstracto también, ¿no? Por ejemplo, el patriotismo del cubano, ¿no? Es un concepto, es una idea, no es algo que se toca, por lo tanto es abstracta, ¿no? Bien, pero se puede hablar sobre eso, el patriotismo, ¿no? Bien, aquí hay una aclaración. No sé si voy muy rápido. Ya, si voy muy rápido me avisan por chat, me dicen, profe, más calmadito, más lento, ya, listo. Porque yo estoy, la verdad, con todas las energías. Tema y resumen, ojo, tema y resumen no son lo mismo. Si bien cierto se sintetiza en la síntesis que se va a hacer para lograr el tema, pues lo que hay que hacer es eh, utilizar lo más conciso, lo más breve de todo ello, ¿no? Pero ¿por qué se puede confundir con el resumen? Porque el resumen también se hace una síntesis, pero se dice más cosas. O sea, el resumen no es tan corto. El tema sí es corto. Bueno, el tema puede expresar un sustantivo de carácter abstracto, complementándolo con la valoración del autor sobre el mismo bien, o sea, valoración sobre él mismo, o bien especificando la intención comunicativa con la que se escribe dicho. Por ejemplo, ahí el sustantivo sería, por ejemplo, como una, ¿cómo le podríamos decir? Como un nombre, ¿no? El cambio climático, pero ¿qué dice? Causas, consecuencias, ¿no? Para la sociedad, ¿te das cuenta? Entonces, estamos haciendo una descripción también de lo más importante que hablamos sobre el cambio climático. Vamos a unos ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos. Ejemplos de que, mira, ahí está, del tema. Ya, por ejemplo, podríamos hablar de una personalidad. ¿De quién hablamos? Hablamos pues de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que nació en Ica, que vino a Lima, estudió en un colegio, no llegó a la universidad, sin embargo, era un autodidacta pleno. O sea, autodidacta quiere decir que lee sin que le obliguen, sin estar en una institución educativa, por modo propio, ¿no? Motu propio. Motu propio, ya. Y eso sería Mariátegui, ¿no? Eso es autodidacta. Y después que fue fundador del Partido Socialista del Perú, ¿no? Y después podríamos hablar que dictó cátedra en varias universidades, a pesar que no era profesional, pero había llegado a tal profundización en la sociología que era un innovador incluso de la sociología, ¿no? Es un pensador sociólogo, ¿no? Entonces, dictaba cátedra, pues, ¿no? Proponía muchas cosas al Perú también. Bueno, y en cuanto a un suceso importante podría ser la Revolución Cubana, ¿no? Que fue un suceso que cambió la vida de muchas personas en Perú. La Revolución Cubana se vio, digamos, reflejada en los movimientos de liberación de esa época, ¿no? De esa época. ¿Cuáles eran los movimientos de liberación? Los grupos como del MIR, de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Promovida por la Puente, Max Lando, Lobató, etcétera. Todos ellos se levantaron en armas, el Frente de Liberación Nacional, etcétera. Ellos fueron reflejo en Perú
de la Revolución Cubana. Si ya estoy hablando de la Revolución Cubana nada más, ¿ah? Y la Revolución Cubana no se hizo efectivo el primer año que comenzó a promoverse la revolución, ¿no? Sino a partir de 1952 hubo intentos, las famosas intentonas, ¿no? Para que haya una revolución en Cuba. Fallaron, ¿no? Los deportaron, algunos los apresaron, otros los mataron, pero al final, en el tercer intento, en el año de 1959, se destituyó, ¿no? Al presidente de Cuba, ¿no? E ingresó al poder Fidel Castro Ruz. Así es, con la ayuda de fuerzas de jóvenes de extranjeros también, ¿eh? Donde estuvo una descollante labor el joven médico argentino Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Bien, entonces un fenómeno de la radioactividad. Bueno, como ustedes saben, la radiactividad es un hecho natural, pero también puede ser de manera artificial, y esto ha sido estudiado, pues, ¿no? Por muchos, entre ellos el señor Roentgen, ¿no? Roentgen, por eso hablan de rayos X, también hablan, ¿no? Bueno, una patología, la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad hereditaria también, dice, ¿no? Hereditaria también, que es cuando, bueno, el ser humano recibe azúcar y el humano cuánto de azúcar debe recibir y lo bota, ¿no? Pero ese elemento que hace esa distribución del azúcar en nuestro cuerpo malogra, entonces viene la diabetes. O sea que la diabetes no es porque comes más azúcar, ¿eh? No, 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 no. Es porque tienes malogrado el elemento dosificador del azúcar. Por eso es que existe la diabetes. Y es hereditario, ¿no? Claro, no siempre debe darse, ¿no? Pero generalmente sí. Ah, un valor, la solidaridad. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Cuánto solidario debemos ser con otros países? Hay un país llamado Haití, donde hay bastante pobreza, ¿no? La gente se muere. Bueno, y se van a otros países, ¿no? Claro, escapándose de la pobreza. Y hay gente que ayuda, ¿no? Alrededor de Haití, es que está más o menos en Centroamérica, ya por ahí más o menos en las islas, por ahí está Haití, entonces a esos lugares por ahí nomás se dispersan los haitianos, ¿no? Bastante gente ha llegado a Sudamérica también, por si acaso. Solo que al Perú parece que no ha llegado, no sé, no he visto, ¿ah? No he visto. Pero sí, sí, en varios países de Sudamérica han llegado haitianos. Entonces la solidaridad se muestra como apoyándolos, ¿no? Apoyándolos ya sea con un trabajo, con comida, momentáneamente con un dinero, ¿no? Una forma de solidaridad mundial, ¿no? Igualmente los que mueren por tantas explosiones que hay en la zona del Asia también, ¿no? Hay bastante guerra, pero nosotros no lo sabemos. Bien, entonces hay que solidarizarnos. Así como se solidarizaron los venezolanos cuando nosotros estuvimos mal y bastante peruanos se fueron a trabajar a Venezuela. Entonces ahí fueron recibidos, ¿no? Lógicamente nos vieron un poco mal también en algún momento, pero no fue porque los venezolanos nos odian, ¿ah? No, 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 sino que habían unos ladrones que se fueron a Venezuela. Y ahí es donde malograron, ¿no? También peruanos se fueron a Estados Unidos y también, ¿no? Pero del porcentaje de peruanos que se fueron a Estados Unidos, el 80% fue para trabajar, ganar su sueño americano, y un 20% que pasó se fueron ladrones, ¿no? Entonces, cuando veían un peruano los votaban, ¿no? El leproso, lo votaban, lo votaban. Así, asqueante, asqueante, ¿no? Así nos pasó a los peruanos en el exterior. Bien, un personaje y una concepción. Einstein y la teoría de la relatividad. Bueno, aquí estamos hablando de un alemán, bueno, nació en Austria, pero en esa época Austria era parte de Alemania, ¿no? La ciudad de Ulm. Y él planteó una teoría, la teoría de la relatividad, ¿no? Donde hablaba sobre el tiempo y hablaba de una quinta dimensión, ¿no?
Bien, vamos al ejemplo, el texto. En el texto dice, descubierta en el año 82 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo. ¿Cómo le llamó al bacilo? El bacilo de Koch, ¿no? La tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sabías tú que la tuberculosis se reproduce más fácilmente en zonas húmedas como Inglaterra? Porque en Inglaterra la niebla está pues casi a la altura del ser humano, ¿no? En cambio no se ve, tú a 1 metro no ves a la otra persona. Estamos hablando de horas de la tarde. Y en Lima, la Lima no dije, me iba a decir la y después dije Lima. Bueno, entonces Lima es una ciudad húmeda. Casi toda la costa son ciudades húmedas. Entonces, si alguien es presa fácil de la tuberculosis, en Lima es más fácil todavía. Se iban los tuberculosos. ¿Dónde se iban los tuberculosos? Los tuberculosos de Lima. Siempre se escuchaba decir Ajauja. Cuando alguien tosía decían Ajauja, Ajauja. ¿Por qué? Porque Jauja es una ciudad cercana a Lima y es una zona. Entonces los tuberculosos allá se curaban a veces también porque vivían allí y ya no tenían humedad, pues, ¿no? Que era propio para reproducirse la tuberculosis. Y por si acaso en Perú hay gente que muere de tuberculosis, que al comienzo no le hace caso, pero ya cuando está grave y recién le hacen caso, pero ya está ya, porque es bien difícil, ¿no? ¿Cómo se presenta en el cuerpo la tuberculosis? En el pulmón, en una especie de agujero, ¿no? Como si comieran los pulmones. Ya. Y hay un montón de síntomas más. Ya, la tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en las gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas. O sea, cuando alguien es tuberculoso y tose a tu lado, esas gotitas pueden ir cerca a tu, ¿no? a tu respiración, cuando tosen o hablan. Cuando hablan también hay, imagínate. Pero también por vía gastrointestinal a través de la leche contaminada, con el microbio de la tuberculosis bovina. Imagínate que un animal como una vaca esté infectada este vacío y tú tomas la leche sin cocinar nada. Estamos hablando de leche verde, ¿no? No el que te venden ahora, ¿no? No de que te venden leche Gloria. El vacío afecta a los cuyo caso como tuberculosis. ¿Por qué le llaman tuberculosis de tubérculo? Que pareciera que fueran tubérculos pulmonar, donde provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños, porque los niños están más desprotegidos. Por si acaso, en Lima el 90% de tuberculosis. No siempre ha sido así y no te has asustado, porque no sabías, ¿sí o no? Lo que pasa es que las personas van a sufrir los efectos cuando se alimentan mal. Cuando dice, yo siempre como bastante, pero comer bastante no quiere decir alimentarse bien. Entonces ya sabes que a quién le va a afectar más, a aquella persona que está mal nutrida, ¿no? Mal alimentada. No que ha comido menos, porque comer no es alimentarse. Bien claro se está diciendo. Ya. Después de muchos estudios, la streptomicina, que es un derivado de la penicilina, y otros fármacos conocidos proporcionaron vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar el bacilo en sus distintas y frecuentes mutaciones. O sea que este bacilo mutaba. Porque como es un ser, como es un ser que vive, ¿no? del cuerpo, el ser humano se puede alimentar más, puede desarrollarse, ¿no? El cuerpo también tiene sus antígenos, ¿no? También tiene anticuerpos, ¿no? Claro, nuestro cuerpo también desarrolla, ¿no? sus defensas. No vayas a pensar que no, ¿ah? Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países, mira, pobres, numerosos países pobres, o sea, mal alimentados, pues, ¿no? Mal alimentados. Pueden comer un montón, pero no calidad, ¿no?
en los que de no invertirse la tendencia habrá 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos desde ahora hasta el año 2020. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería el tema del texto? Descartado el bacilo de Koch. Descartado los bacilos y pulmones, porque no habla de la enfermedad. Exactamente. Enfermedades respiratorias es muy general. Y esto está entre A y C. Para explicar qué es la tuberculosis hemos tenido que mencionar al bacilo. ¿Sí o no? Claro. Ha sido una especie de necesidad, ¿no? Porque, a ver, habla de la tuberculosis sin hablar del bacilo de Koch. Ya no me vengas con paráfrasis, ¿ah? No me vengas con parafraseos. Listo. El título. El título es una frase nominal, o sea que su enlace principal es un sustantivo, ¿no? Vale decir carente de verbo. Porque si yo tengo una oración, ¿no? El núcleo es verbo, ¿no? Generalmente, no siempre. Pero cuando el núcleo es un sustantivo, ya no es un sintagma verbal, sino un sintagma nominal. Y el título es un sintagma nominal. ¿Ya? Ejemplo de un... Bueno, después hablamos de eso. A ver, que resulta más precisa, clara e inclusiva, en comparación con el tema y idea principal. Ojo, es más precisa, es más clara, incluye a más. Generalmente se determina el título formulando la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? La idea principal de un texto puede expresarse a manera de título. Idealmente, el título de un texto, ojo, es una frase nominal que contiene de manera explícita la idea principal. O sea, contiene a la idea principal, ¿no? Pero ampliado. Y aquí tenemos ejemplos. José Carlos Mariátegui era el tema, ¿sí o no? Ahora, su visión socialista. Logros educativos. Ahora, revolución cubana. Efectos letales, la radiactividad. La leucemia y sus características. Esto sería el título, ¿no es cierto? La naturaleza, no, la solidaridad era lo que nos propusieron, ¿no? Ahora agregamos la naturaleza de la solidaridad. O sea, explicar un poco más, ¿no? Einstein y la teoría de la relatividad. Pero ¿qué hemos agregado? La importancia científica. Un agregado en este campo. Apliquémoslo en un ejercicio. El argumento ad misericordiam. Esto es una falacia. Acá, justo acá dice, mira. Chicos, el argumento ad misericordiam es una falacia. Resulta que el profesor termina de evaluar y un alumno se pone a llorar, el profesor no se da cuenta y su compañero se acerca a su profesor y le dice, profesor, está llorando. Bien, ¿habrá golpeado? No, profesor. ¿Se ha muerto un familiar? No, profesor. ¿Tan grave es la situación? No, profesor. Lo que pasa es que lo ha jalado. O sea, el profesor es el culpable. El profesor es el culpable. Usted lo ha jalado. ¿Sí, yo? Sí, profesor. Y por eso está llorando. ¿Que porque yo lo jalé le está llorando? Sí, porque su papá le va a pegar. Ese es el argumento ad misericordia. O sea, que porque el papá le va a pegar, el profesor debe aprobarlo. O sea, está acudiendo a la misericordia para que lo aprueben. Ese es el argumento ad misericordia, ¿no? Es la falacia que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión, ¿no? Se encuentra con frecuencia este tipo de argumentación en los tribunales de justicia, cuando un abogado defensor deja de lado los hechos que atañen al caso. El abogado defensora, ¿qué dice? Trata de lograr la absolución de su cliente, o sea que le perdonen, despertando la piedad de los miembros del jurado. Esto ocurrió, esto es cierto, ¿eh? Esto ocurrió.
Clarence Darrow, el famoso abogado criminalista, era un maestro en el uso de este género, cuando defendió a Thomas Kidd, funcionario de la Unión de Trabajadores de la Madera, llevando a juicio bajo acusación de conspiración criminal. ¿Era Thomas Kidd culpable de lo que se le acusaba? El alegato de Darrow era lo suficientemente conmovedor como para lograr despertar en el jurado el deseo de arrojar por la borda todo lo concerniente a pruebas o a la legalidad. Pero persuasivo que hacía Darrow, mira ve, que sea tal alegato desde el punto de vista de la lógica. Mira, por persuasivo que sea tal alegato, desde el punto de vista de la lógica, es falso. Es falso. Todo razonamiento que pretenda derivar de premisas como esta, como el argumento de misericordia, está la conclusión de que el acusado es inocente. ¿Cómo lo planteó? Mira cómo lo planteó el juicio. Dice, primero que el argumento ad misericordiam es usado a veces de manera ridícula, como el caso del joven que fue juzgado por un crimen particularmente brutal, el asesinato de su padre y su madre. O sea, había matado a papá y a mamá con un hacha. ¿Y qué dijo el abogado? Pues frente a pruebas abrumadoras solicitó piedad sobre la base de que era huérfano. O sea, causa su orfandad y encima lo tienen que hablar por eso. Es totalmente ridículo, ¿no? Pero ese era un argumento que planteaba Darrow en esa época. No estamos hablando de años, ¿no? Porque hoy en día ya se conoce bastante sobre estos argumentos falsos, ¿no? Recuerda muy bien el argumento falso ad hominem. Tú atacas a la persona y no a las ideas, ¿no? Si alguien quiere ser presidente, a ver, por ejemplo dice, Verónica Mendoza quiere ser presidenta ya, pero ¿cómo va a ser presidenta si ella ha estado en una reunión con Abimael Guzmán? ¿Está atacando a sus ideas? No, está atacando a unas circunstancias, ¿no? Así es. Y tampoco es cierto porque tienen como 30 años de diferencia, ¿no? Cuando hubo todo este movimiento, eh, Verónica Mendoza no estaba, ni había nacido. Bueno, ¿cuál de los siguientes sería el mejor título para el texto anterior? Mm, mm, mm. Claro, esta vendría a ser, ¿cierto? ¿Está bien? La A o la C. Ya. La idea principal del texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprende las más ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis ni formula ejemplos u otras especificaciones. Por último, la idea principal podemos determinar generalmente formulándonos la siguiente interrogante. ¿De qué o de quién hablan el autor y qué sostiene, ¿no? Esa sería la idea principal. Otra vez los mismos ejemplos, pero agregando algo más para que se note cuál es la diferencia, pues, ¿no? A continuación te ofrecemos algunos ejemplos. José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Estamos hablando de la idea principal, ¿eh? La revolución cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. La solidaridad exige que no nos comprometamos con los problemas que afectan la existencia de los demás. Y Einstein, a partir de la teoría de la relatividad, estableció nuevas leyes, ¿no? Ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad senil como consecuencia de la degeneración y muerte de las neuronas. O sea, se olvida, ¿no? Se olvida, falta de memoria, pues, ¿no? La pérdida irreversible de estas células nerviosas vienen asociadas a otros trastornos cognitivos. Pérdida de lenguaje, o sea, se olvida de hablar. Qué grave, ¿no? Razonamiento lógico, no razona por lógica. Anulación de la orientación. O sea, que uno que no sabe dónde está. O sea, no sabe si está yendo para el sur o para el norte. Y la otra es que cuando come
quiere poner la cuchara en la boca y no puede, lo pone a un costado, pues lo pone a un lado, no dirige su mano. Tampoco puede reconocer a las personas, a veces no reconoce ni a sus propios hijos, o a sus propios hijos, pues, ¿no? Que ya se supone que la mayoría de que le da Alzheimer son de muchos años, ¿no? Es una de las tareas más simples. La enfermedad es irreversible y puede llevar a la muerte en un periodo de 4 a 16 años. Su incidencia aumenta con la edad y no es rara a partir de los 60 años. A los 80 años, a partir de los 60 años, uy, 60 años, ajá, a los 80 años afecta un 30% y a los 90 casi la mitad de los ancianos. O sea que casi la mitad de los ancianos, a todos, ¿ah? No hay que pensar que necesariamente alguien puede pasar por eso, ¿no? Los familiares son quienes más sufren al notar que el enfermo va deteriorándose hasta llegar a ser íntegramente dependiente de los demás como si se tratara de un niño. Pregunta, la idea principal del texto es... Y aquí está el resumen. Cuando tengas el tema, expresas a todo el texto en forma global. ¿Ya? Solo exponen, no afirma ni niega. Es el tema. Se expresa en forma nominal, acuérdate de esa parte nominal, antecedida generalmente de un artículo. El mimetismo, el tema. Yo dije la tuberculosis, ¿no? Idea principal. Manifiesta lo más importante del texto. Afirma o niega alguna idea. Acá no afirma, no niega, no afirma ni niega. Acá sí. Acá se expresa en forma de oración. Oración. Que puede ser verbal o nominal, cualquiera de los dos. Ejemplo, el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Es toda una explicación, ¿no? Que parece un resumen, pero es más corto. Parece un resumen, pero es más corto. El título presenta un asunto particular del texto, es decir, especifica el tema dándole nombre. Es consecuente del tema. Consecuencia del tema quiere decir que lo van a encontrar en base a ¿no? Y lo presenta con precisión. Con precisión quiere decir que lo explica. Se expresa en una frase nominal. Aquí es nominal, aquí es nominal. Parecido al tema porque también es nominal, ¿no? Ya. Eh, Aquí, como se dice, si aquí dice el mimetismo, aquí tiene que decir más, ¿sí o no? Se expresa en una frase nominal precedida generalmente de un artículo. Acá dice el mimetismo, ¿qué más? Como medio de autoprotección animal. No, se hace uh, el animal desarrolla un cambio físico para que no lo vayan a hacer daño, no le vayan a hacer daño, ¿no? Ya. Esto lo tienen ustedes, chicos. Esto lo tengo. Eso está en su dirigida. Esto está en su dirigida. Vamos a desarrollar. Esto está en su dirigida. Creo que todo esto es el texto. Ah, no, aquí está la otra mitad. Son la mitad y mitad. Esta ya la pregunta. Te va a preguntar sobre la idea central, ¿ya? Ahí, acá empieza. Ya. Yo para calificar de algo tengo que conocer qué cosa es ese algo, ¿sí o no? Ya. Si yo no supiese lo que quiere decir verdadero, no sé
sería capaz de reconocer lo que es verdadero o lo que no es verdadero, lo que es verdadero o lo que no es verdadero. Primero debo saber el concepto de verdadero. Ningún hecho ni ninguna afirmación, si no se supiese, si no supiese lo que es la belleza, si no supiese lo que es la bondad, si no supiese lo que es la igualdad o la vida, no podría reconocer en ningún objeto las características de la belleza, la bondad, la igualdad y la vida. No podría. Conocer es reconocer. Gracias a lo que conozco, puedo reconocer el elemento. He aquí la verdad que brotó de la mente de Platón. Estamos hablando del filósofo. Y le condujo a una serie de sistemáticos descubrimientos. La verdad ya está en nosotros. Tal lo había enseñado Sócrates. Brilla en nosotros en forma de concepto. O sea, para lo que se insinúa es eso, ¿no? Que la verdad tiene forma de concepto. Platón precisó después que el concepto no solo está en nosotros, sino que está independientemente de las cosas empíricas. Es anterior a la experiencia, dado que es una condición necesaria para conocer las mismas cosas de la realidad externa. No es un mundo el que nos hace conocerlo, sino que es la razón la que con sus conceptos conoce el mundo. A la esencia corresponde el concepto preexistente en cada razón humana. Pregunta. ¿La idea central del texto sería qué? La idea central del texto sería qué. Marcamos la C. La verdad y está en nosotros tal como lo había enseñado. Este es el texto. La verdad ya está en nosotros tal como lo había enseñado Sócrates. Por lo tanto, si la verdad está en nosotros, ya podemos. Y la 2, el concepto es posterior a la experiencia. Si nosotros debemos tener un concepto, primero tenemos que experimentarlo, ¿no? Salvo la verdad. Bien, vamos al texto 2. El adjetivo verdadero tiene muchos significados. ¿Ah? Quienes creen que hay necesariamente conflicto entre la ciencia y la literatura suelen pensar a rajatabla, como si las cosas solo fuesen blancas o negras, buenas o malas,
Para ellos, que la ciencia sea verdadera indica que la literatura es algo absurdo. Si la literatura es verdadera, la ciencia no es más que una ignorancia con pretensiones. Lo que debemos entender por afirmaciones científicamente verdaderas es que son útiles y comprobables, que valen a efectos de una actividad organizada en una cooperación. Lean esta parte, creo que no lo han leído todavía. Lean esta parte. Ya hay algunos criterios que está planteando aquí la autora. Al decir como si fuesen blancas y negras, quiere decir que el autor propone que hay algo más, ¿no? En este caso sería el color gris, ¿no? El color gris. Buenas o malas, también hay regulares, ¿no? Regulares. O sea, el autor está descartando que todo sea, que todo no es blanco y negro, sino también puede ser gris, claro. O sea, por ejemplo, si acusan a la literatura de no ser ciencia, pero y a la matemática, por decir, de que sí es ciencia, pero ¿por qué no decir que los dos tienen un matiz, una tonalidad, un tono, una intensidad? Eso es lo que está planteando el autor. Cuando decimos que un escrito afectivo es verdadero, no queremos decir que lo sea científicamente, sino que estamos de acuerdo con su sentimiento. ¿Acaso también con la forma de expresar una actitud que puede inculcarnos una conducta social o personal mejor? Descartado la B, descartado la C, descartado la E, me quedo entre la A y la D, nada más. Mira acá, si esto es cierto, entonces esto también es cierto, ¿sí o no? Si la lectura es verdadera, entonces quiere decir que la ciencia es una ignorancia con pretensiones. Sí, esta es una posibilidad. Por lo tanto, acá dice, la ciencia no es una ignorancia con pretensiones, y acá dice los textos literarios expresan una actitud ante la vida. Esta sería entonces la respuesta. La pregunta 4. Del, del texto podemos inferir algo que no está escrito, pero se puede sacar de lo que nos han ayudado. El autor ha dicho bien claro, no es que la ciencia sea buena o la ciencia sea mala, no es que la literatura sea buena ni la literatura sea mala. Tienen matices de valores, ¿no? No se puede afirmar a tabla algo, no se le puede poner en un concepto extremo. La verdad científica supera la verdad literaria, relativo es eso, relativo, porque son de diferentes matices. No al radicalismo, el autor no propone el radicalismo. A ver, ¿qué pusieron ahí? ¿A ti?
Claro, muy bien. La relatividad de la verdad no es un obstáculo científico. Ya, vamos al texto 3. ¿Cuántos se están desarrollando? Vamos a ver. Solamente un alumno nomás. Y los demás... Ah, ya, el delegado. A ver, vayan pensando. Solamente 2 minutos. Ya, ahora sí. Menos de 2 minutos. A ver acá. Dice, actualmente los estudios de la población reconocen que la explicación de la dinámica de la fecundidad requiere considerar las condiciones estructurales de la sociedad, así como los efectos de las instituciones, la cultura, las relaciones cotidianas entre los individuos. La constatación de lo anterior ha sido resultado de un largo proceso de investigaciones y reflexiones teóricas que evidenciaron la necesidad de considerar elementos macrosociales y microsociales. Para una explicación más acabada de la dinámica de la fecundidad, porque aquí está hablando básicamente de esto, ¿no? Dinámica de la fecundidad. Ya, seguimos con la dinámica de la fecundidad. Para una explicación más acabada de la dinámica de la fecundidad en la población, la constatación de lo anterior ha sido resultado de un largo proceso de investigaciones y reflexiones teóricas. Ojo que hubo investigación y reflexión sobre la base de la teoría, que evidenciaron la necesidad de considerar elementos macrosociales y microsociales para una explicación más acabada de la dinámica de la fecundidad en la población. ¿Cómo podríamos entender algo más? Mira, dinámica es cómo actúa, cómo activa, cómo acciona, cómo se realiza la fecundidad en la población. Mira, ejemplo, en los países de África, la mayoría de los habitantes tienen muchos hijos. En Europa tienen pocos hijos. Eh, ¿Por qué? Porque hay una política, ¿no? Hay una política, hay una estructura social en la cual los europeos refieren que solamente debe tener un hijo o dos hijos, ¿no? Supuestamente para que no, para tener una educación, porque vi todo ese palabreo, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué ha pasado en Europa? Todo el costo social, todo el gasto social está sobre los hombros de los jóvenes. ¿Y cuántos son jóvenes? Si de dos quedó uno. O sea que Europa fracasa porque no tiene quien sostenga las tributaciones y poder mantener al, al mundo, a Europa. ¿Por qué crees que esa señora inglesa
nuestra ministra inglesa, que estuvo en la ONU, dijo, hasta tal año van a haber tantos ancianos, no le conviene al mundo, hay que eliminarlos. Así de frío dijo, porque debe haber una dinámica de fecundidad para todo país. Y Europa tenía menos hijos y África tenía más hijos. Ya, ¿qué más? China. ¿Cuál era la regla en China? Ahora ha cambiado. Pero anteriormente decía, una pareja china tenía que tener solamente un hijo. Y si tuviera más, simplemente se le va a pagar impuestos. El segundo hijo va a pagar impuestos. Alguna pena le iban a dar. Bueno, ahora esto ha cambiado. Ahora ya no es un hijo, ahora son dos hijos que deben tener los chinos. Según la ley, según la ley. En Sudamérica, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que los sudamericanos no crezcan tanto, no haya tanta gente en Sudamérica, porque después van a tener, por la cantidad de personas que hay, van a tener problemas los países dominantes. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar sudamericanos. Con una guerra, no, y eso ya no se estila ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enseñarles que deben tener solamente un hijo. El pretexto es el mismo, tener mejor calidad de vida. Y así es como los sudamericanos que son rebeldes no han tenido uno, han tenido más. Pero la mayoría, ¿cuánto tiene? Uno. ¿Sí o no? Siempre la tendencia ha sido así. Es más, a quienes me están escuchando, ¿cuántos hijos quieren tener? Uno, no quieren casarse. Dos, un solo hijo. Tres, casarse y no tener hijos. Esa es la mentalidad que ahorita tienen. Alguien que me diga que quiere tener más de un hijo. Uno de ustedes, nada más. Y el resultado es lavado de cerebro. Ya les lavaron el cerebro. Su mente está que no quieren tener más hijos. Horror. A ver, ahí hay uno que dice que quiere tener 8 hijos. A ver. Ya ve, uno nomás quiere tener dos. El resto, dos, ¿ah? Y eso no es mucho todavía. Uno nomás, imagínate, todos ustedes. Entonces, ahí está el problema. La dinámica de la fecundidad en el mundo. Ya. En concordancia con ello, a grandes rasgos argumenta que la desigual posición de la mujer incide en un elevado nivel de la fecundidad. Desigual posición de la mujer, o sea, la mujer está considerada como de segundo nivel. El hombre supera a la mujer, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener más hijos. La mujer, supuestamente de menos valor, va a tener más hijos. Ya más pobreza, menos cultura, ¿no? Va a tener más hijos. El tema central del texto trata principalmente sobre qué. Ahí está. Son dos aspectos que influyen. Macrosocial, ¿por qué? Porque tú crees que el Perú, se le ocurrió decir, oye, un hijo o dos hijos máximos. ¿Al Perú se le ha ocurrido decir eso? No. Por eso sería una influencia o causa micro. No, ha sido macro. El mundo te ha metido a la cabeza y te ha dicho tiene que tener tantos hijos. Así es. Ya. De la lectura, ¿qué se deduce? Descartamos la... Esto no se puede confirmar.
Tampoco. Sabemos, o no se puede confirmar por el texto. Bebé o enano. Hablan de la pobreza, ¿no? A ver, busquemos la pobreza. Pero ahí no habla de pobreza, ¿no? ¿O sí? No habla de la pobreza. Si no habla de la pobreza, ¿cómo podemos nosotros hablar de la pobreza? Mira, en concordancia con ello, a grandes rasgos se argumenta que la desigual posición de la mujer incide en un elevado nivel de fecundidad. Mira lo que dice al último. Pobreza, ¿dónde está? Claro que nosotros sabemos eso, ¿no? Pero en el texto no está. La E. Y ahora vamos al texto 4. Ya, por ejemplo, la, lo que dicen en la televisión, un noticiero debe presentar las noticias. Muy bien, muy bien. Pero ¿debe opinar sobre las noticias? No. Quien debe opinar es el televidente. Debe formarse un concepto. Porque si la televisión opina respecto a una noticia, está induciendo, está direccionando, así es. Pero el papel natural de un informante es informar nada más. Un comunicador es comunicar nada más. Pero acá que dice, mira, en América Latina hace un tiempo que se está practicando este nuevo tipo de entrevista en profundidad. Ojo, está hablando de una entrevista característica que sea profunda, la conversación que no responde a una mecánica consabida de preguntas formales. Bueno, antiguamente se creaba una estructura de preguntas y esas preguntas le hacían a todos. ¿Qué opinión le merece? La famosa expresión, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Y respuestas tensas, sino que deja fluir el diálogo, permite la intervención a veces larga del entrevistador. Mira cómo ha cambiado. Si antes el entrevistador hablaba de manera corta, ahora interviene más. Es a veces es más larga y que no solo opina, o sea, el que entrevista no solamente opinas, sino que narra, dramatiza, expresa con un tono de voz, le da un sentido. El tono de voz también le da un sentido, ¿no? A este tipo de entrevista he dedicado buena parte de tiempo, estos últimos años. No digo que siempre las haya logrado, ni siquiera digo que alguna vez las logré. Apenas noto el propósito. ¿El objetivo cuál es? Que el entrevistador también sea protagónico en una entrevista. Lo normal es que el entrevistado sea quien se explaye al máximo las preguntas que le dan. Pero acá están proponiendo que el entrevistador también sea un protagonista en la entrevista. La novedad que plantea este concepto está en que el entrevistador, descartados que copia las respuestas, permite utilizar recursos dramáticos al entrevistado no, al entrevistador.
Quien va a llegar a utilizar drama es el entrevistador, ¿sí o no? Y acá dice entrevistado, que es otra cosa. Eliminado. Puede mandar las preguntas por correo. En ningún momento he insinuado eso. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Ya, la respuesta entre bebé y enano. La novedad, ¿ah? ¿Cuál es la novedad? Si antes las preguntas eran formales, ahora el entrevistador asume una posición protagónica. Y como tiene una función protagónica, no función, sino una característica protagónica, entonces va a dramatizar, ¿no? ¿Qué más? Va a tener intervenciones largas. La respuesta sería entonces la B. Esa es la novedad, ¿eh? Hoy en día el que entrevista va a tener, el entrevistador va a tener intervenciones largas. ¿Qué más? Va a tener su opinión, va a tener una posición, ¿no? Bien claro, dice, escucha, va a dramatizar, no solamente narrar, sino dramatiza, expresa el tono de voz, o sea, le da el tono de voz que quiere, ya sea un tono de voz de miedo, de alegría, ¿no? De burla, si quiere burlarse del entrevistado, de repente está hablando con un político y quiere burlarse del político, el entrevistador va a estar facultado para expresar un tono de voz. De repente en este caso sería de manera despreciativa. Si es un candidato a quien quiere apoyarlo, hasta va a parecer que le quiere besar los pies, ¿no? Como ocurre ahora en las entrevistas, ¿no? Y la pregunta 8, vamos a ver, ¿qué dice la pregunta 8? En realidad, en la realidad actual, estas características podrían aplicarse a estas características. ¿En dónde recomendarías tú que el entrevistador tenga un papel más dramatizador, que se note con su tono de voz, la actitud que tiene ante el tema? Por ejemplo, si hablamos de los venezolanos, ¿ya? Dice, eh, el entrevistador le dice, señor, ¿y usted qué opina de los venezolanos? Y el entrevistado dice, bueno, me parece que ha sido oportuna su llegada porque hoy en día en el Perú sobran víveres, ¿no? Y ellos se lo ganan a pulso, ¿no? O sea, trabajan, son trabajadores. El entrevistador dice, ¿qué? ¿Qué está hablando usted, señor entrevistador? Entonces, esta característica se está aplicando, ¿no? La característica de dramatizar y de ponerle el tono de acuerdo al estado de ánimo del entrevistador, ¿no? ¿Dónde yo podría aplicar eso, esas características que están proponiendo en este texto? ¿Dónde? ¿En la uno, 2 o 3? A ver, ¿cuántos responden? Me abruma la cantidad de respuestas. Ya, veamos algo más cercano. Mira, ve, yo te estoy entrevistando, ¿de acuerdo? Cuando yo te entrevisto, tú apoyas a los venezolanos y yo no. Yo el entrevistador no apoyo. Entonces, cuando tú estás hablando a favor de los venezolanos, yo me rasgo las vestiduras, pero ¿cómo? Los venezolanos te van a parecer bien. Ya estoy poniendo mi tono de voz, ¿no? Y a la vez estoy dramatizando. ¿Eso lo voy a hacer en una conferencia académica? No. Lo voy a hacer en una conversación por teléfono, radio, en una conversación, no entrevista. Podría ser. Entrevista con fines de análisis literarios, claro, porque yo puedo, en un análisis literario, yo puedo opinar sobre esa obra, ¿sí o no? Esta sí es. ¿Podría ser la 3? No. No. Mira, pues.
¿Dónde hay uno y 3? No hay, ¿sí o no? Entonces marcamos solo uno. La, no, que estoy hablando. La B. Acá está. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Solo uno. Cuando hay un análisis literario, pues tú sí, ahí sí puedes poner tu opinión, tu carita, ¿no? De amargo, de gusto, ¿no? La, ya. Este me parece que es el último. No sé, me parece. ¿Ah? A ver, leamos. O lean. 3 minutitos para que lean. Ya. Bueno, en verdad, hoy en día, hasta un niño de 2 años tiene acceso a los celulares. Incluso hay juegos donde le ponen clave y le saca la clave. 2 años, 3 años, ¿eh? Sí, es posible. Ha ocurrido. Bueno, el texto 5 aborda esa situación, ese problema que se suscita porque a personas de poca edad le dan acceso a los teléfonos. Como acá dice, ¿no? Hasta los 14, un niño de 10 años no necesita un móvil. Pero ¿qué dice el alumno? Alumno porque ha traído su celular. No, profesor, para comunicarme en mi casa. Ya, muy bien. No pase ni 5 minutos, el alumno está llamando. Alumno, lo están llamando de su casa. No, profesor, estoy preguntando cómo están en mi casa. Ya, pues, ¿no? Ya, pues. O sea que en verdad el alumno no necesita tener Si antes no había teléfonos, ¿y cómo no había esos problemas? No existía y ahora tampoco existen, sino que crean una circunstancia falsa. Hablan de una circunstancia falsa, ¿no? Que algo malo puede... Si algo pasara malo en tu casa, que tú vas a ir, vas a salvar, que no, no vas a hacer nada. Tus familiares van a resolver el problema, pero siempre el alumno se pone en el papel del héroe, ¿no? Del alumno de 10 años que va a resolver un problema en casa. No, no va a resolver un problema en casa. Si a la justa está con su vida. Bien, entonces ese es el problema, ¿no? Ya. Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente con acceso a Internet hasta los 14 años. Ojo, le pueden dar un móvil, pero no que tenga acceso a Internet, hasta los 14 años. Un niño de 10 años no necesita un móvil, puede estar en casa o en el colegio, una de dos, y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un móvil, la pregunta sería ¿a qué servicios puede acceder desde el móvil? Básicamente aplicaciones de redes sociales y mensajería. Y, o sea, mensajería, WhatsApp, pues, ¿no? Redes sociales, Facebook, ¿no? ¿Y a qué peligros estaría expuesto? Por ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino que se extienden a las redes sociales durante todo el día. Que levante la mano el que nunca llamó para fastidiar a su compañero por teléfono. Ni una sola vez, ¿eh? Estamos hablando de una sola vez. Ya ves, nadie levantó. Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con su desarrollo personal.
hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito. Porque mira, si un niño tiene 10 años, de repente le dicen, te has ganado $1.000.000. Y el niño dice, uy, se alegra, ¿no? Ahora le voy a dar la sorpresa a mis papás, dice, ¿no? Y como el chico sabe su clave de su papá, de su tarjeta de crédito, bueno, tiene su tarjeta, sabe su número. Y le preguntan el nombre de tu papá y le da. No pasan ni 10 minutos, ya sacaron toda la plata de tu papá. Porque el hijo sabía, ¿no? El hijo no debe saber, no debe saber. Claro que él dirá, bueno, de repente yo quiero sacar plata y yo quiero, pues, ¿no? Pero no te conviene porque al final pueden quitarle todo a tu papá, ¿no? Y ya tú no vas a tener nada. Entonces cositas así pasan, ¿no? Ya. O sea, no solamente por el delito, ¿ah? Sino también eh, con su desarrollo físico y psicológico individual y social. Y es la excesiva dependencia del móvil que puede terminar en un trastorno grave o adicción. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes puede estar un día sin el celular? Nadie, ¿no? Pero que muchos antes ya resulta preocupante porque de no una falta de autocontrol. O sea, nuevamente el padre no puede controlar. El hijo tampoco se puede controlar. Tampoco es organizar, ¿no? Va a dejar tareas en el aire, ¿no? Y de las tareas que debe hacer de estudio entre ello el mejor control parental o familiar no es el tecnológico. O sea, ¿cómo podríamos controlar al hijo? Mediante la educación, educarlo bien, darle confianza y sobre todo comunicarse con sus hijos. Porque lógicamente, pues si tú siempre estás hablando con tus padres, siempre estás intercambiando ideas, contándole tus cosas, tus padres te cuentan sus cosas, siempre así. ¿Vas a necesitar comunicarte con alguien más? No, así de simple. ¿Por qué se quieren comunicar con los demás? Porque no tienen con quién hablar. Pues así de simple. Bien, pregunta uno. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo afirmado en el texto. A ver, pueden responder, chicos. Les toca, les toca. De los 11 alumnos, ¿cuántos responderán? Qué miedo, ya estoy esperando sus respuestas. ¿Cuál sería? Nada, está bien. Si antes había bullying, ahora hay bullying en las redes. Pero te piden lo incompatible, ¿ah? O sea, esto sí es compatible. Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta adictiva. Sí, hasta el baño se va con su celular. Y encima, y encima encima está en vivo y en directo todavía. Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años. Verdadero.
Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales, sí. Mensajería, también. Acá está lo que llamamos Facebook, ¿sí o no? Y aquí, ¿quién está? WhatsApp. ¿Qué más? Telegram. Ya. Entonces estaría entre dedo y enano. Porque esto también, el cuarto también es verdad. Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente. En ningún caso dice eso. No lo insinúa. Esta sería el incompatible. El incompatible. ¿Qué? Acá hay otro texto. Ah, ya. Sí, sí. Pensé que me falta una pregunta. Dije, qué calor, qué calor. ¿Quién como ustedes que no tienen calor? Harry Martineau, nacido en 1802 y murió a los 74 años, visitó Estados Unidos en los años 1830, o sea, cuando tenía 28 años. Se unió al entonces poco popular movimiento abolicionista de Estados Unidos, movimiento popular abolicionista, y proclamó de la manera más cruda que había una prueba definitiva de la diferencia entre los caballos y los esclavos. Ojo, mira lo que proclamó, proclamó a favor del abolicionista, del movimiento abolicionista. Abolir es anular, o sea, como una especie de liberar a los demás, ¿no? Anular sus condiciones. Proclamó de la manera más cruda que había una prueba definitiva de la diferencia que hay entre los caballos y los esclavos. No hay igualdad entre caballo y esclavo. Hasta ahí se lee bien, se parece que es algo bueno, ¿no? Dice que los dueños de los caballos no abusaban de ellos sexualmente. Este abuso no obedecía solo a la pasión física, sino también a la ganancia económica. Los niños de las, los niños de las esclavas seguían la suerte de su madre. O sea que si las esclavas abusaban de las esclavas, también de sus hijos, también de los hijos. Eso es lo que está diciendo. Martineau respondía así a los esclavistas, quienes para probar que la esclavitud no era inmoral, arguían que no había casi prostitutas negras. Porque ¿qué significaría prostituta negra? O sea, que a una mujer le van a pagar, ¿no? Pero en verdad, ¿cómo va a haber una prostituta negra si ellos tenían el poder sobre esas esclavas? No había una venta, pues, ¿no? Gratis, como se dice, ¿no? Claro que no había, dice. Es que estaban en casa, o sea, las prostitutas, no había prostitutas negras. O sea, tú ibas a un prostíbulo, no encontrabas ninguna prostituta negra. Por eso comentaba que no habían prostitutas negras, pero falso, porque en la casa sí resuelta por el poder que tenían sobre los esclavos, ¿no? Y preguntó, ¿por qué iba un hombre a pagar por una mujer cada vez que se acueste con ella cuando la puede comprar para toda la vida? O sea, compraban una esclava y ya pues ahí se aprovechaban, ¿no? Acostarse con ella cuando quiera. Y para colmo, guardar las crías para venderlas. O sea, las embarazaban y cuando la esclava tenía su hijo, lo vendían como si estuvieran vendiendo perritos. Algo así, ¿no? Claro, o sea, le convenía tener más hijos. ¿Para qué? Para venderlos. Y lógicamente el patrón no se consideraba el padre, ¿no? Él no se consideraba el padre. Él no decía, uy, pobre mijito, lo van a vender. No, no sentía nada, pues, porque era un esclavo. Era, el negro era considerado como un animal. Incluso mira aquí cómo lo comparan con caballo. ¿Sí o no? Ya. Y ahí está la pregunta. Ahí está la preguntation. ¿Resulta compatible afirmar que para los esclavistas, o sea, los que tenían negros en sus casas, qué pasaba con la prostitución? Ojo, que la pregunta es compatible.
Compatible, está diciendo. ¿Alguien se atreverá a responder? ¿Que Chipana quiere responder? Por micro todavía quiere responder Chipana. Ya, pero, mira, el movimiento abolicionista se supone que quiere que no haya esclavos. Se supone, ¿no? Ellos obtuvieron una prueba. ¿Cuál era la prueba? Que los caballos y los esclavos eran diferentes. Eran diferentes. Los caballos y los esclavos. ¿Por qué? Porque el dueño del caballo no abusaba de ellos sexualmente. Pero con el esclavo sí. Ojo. La diferencia radicaba en que sí abusaban de los esclavos. Con los caballos no abusaban de los caballos. Y ese abuso no obedecía solo pacíficamente. ¿Por qué? No es que el patrón, esclavo, abusaba por... No era por esto, no. Era por esto, ganancia económica. Cada vez que la esclava tenía un hijo, lo vendían. Ahí estaba la ganancia. Los niños de las esclavas seguían la suerte de su madre. O sea, cuando la madre moría o ya no le servía, quien iba a pasar a ser abusada era la hija. ¿Sí o no? Porque corría la misma suerte de la madre. Martín respondía así a los esclavistas, quienes para probar que la esclavitud no era inmoral arguían que no había... O sea, si de eso lo acusaba Martín, ¿ya? ¿Y cómo respondían los esclavistas? Los esclavistas decían lo siguiente: que la esclavitud no era inmoral. ¿Por qué no era inmoral? Porque no habían prostitutas. Eso era mentira, porque si bien no eran prostitutas de prostíbulo, eran prostitutas de casa. Estaban en casa. O sea, ¿qué pasaría si hubiera una prostituta, prostitutas negras en los prostíbulos? Pues sería algo inmoral, ¿no? Pero como no hay, no es inmoral. Los esclavos no son inmorales porque no vas a encontrar un esclavo negro en un prostíbulo. No lo vas a encontrar. ¿Por qué no lo vas a encontrar? Porque en la casa estaba. ¿Por qué iba un hombre a pagar por una mujer cada vez que se acueste con ella? Mira cómo pensaban esos esclavistas. ¿Eh? No necesitaban mandarlo al prostíbulo para que recién tenían relaciones, ¿no? No. Lo tenían en casa. ¿Y por qué? Porque si ellas se embarazaban, pues al hijo, al esclavito, al negrito, lo vendían, pues. ¿No? Entonces, ¿se asemejaba a la crianza de caballos? ¿La prostitución era igual que la crianza de caballos? No, porque no había caballos en el prostíbulo ni tampoco dentro de la casa. ¿Era un negocio socialmente aceptado? Podría ser. ¿Era un indicador? También podría ser. ¿Debe restringirse a las mujeres negras? No, pero si las mujeres negras, el autor no está a favor de que debe restringirse a las mujeres negras la prostitución, ¿sí o no?
No estoy de acuerdo con eso. Se tenía que ejercer en la casa del amo, podría ser. Era un indicador de decadencia moral, también podría ser. Era un negocio socialmente aceptado, no señala esto. Está entre la C y la E, nada más. Si un negro estaba en un prostíbulo, eso era inmoral, decía. Era un indicador de decadencia moral, la C. Bien, chicos, eso es todo. Hemos finalizado. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Goodbye. Ah, no, ustedes quieren música, no hay nada que hacer. Ustedes quieren música. Listo, profe, muchas gracias.